día que no apareció en ningún calendario, pero que partió mi vida en dos. No fue una pelea grande ni una despedida dramática. Fue un cansancio silencioso, una grieta interna que ya no pude seguir maquillando. Ese día comprendí que llevaba años confundiendo bondad con obediencia, amor con aguante, ser buena mujer con desaparecer un poco cada vez. Nadie me lo había explicado así. Me educaron para creer que la virtud estaba en callar primero, comprender siempre, ceder antes de tiempo y no incomodar jamás. Y yo, disciplinada, aprendí la lección al pie de la letra, sin darme cuenta de que estaba firmando un contrato de autoabandono. Durante décadas pensé que ser buena era un deber sagrado, que una mujer valiosa era la que no hacía ruido, la que acomodaba su corazón al tamaño de los demás, la que ponía su vida en pausa para que otros siguieran corriendo. Me repetía que esa era la forma correcta de amar. Aguantar un poco más, perdonar un poco más, entender un poco más. Y así fui convirtiendo mi existencia en una sala de espera, donde todos pasaban primero y yo me quedaba para el final. No noté cuando empecé a tener miedo de mi propia voz. Cada vez que algo me dolía, lo envolvía en palabras suaves para no parecer difícil. Cada vez que necesitaba algo, lo pedía bajito, como quien pide disculpas por existir. Creí que eso era bondad, y nadie me dijo que también era una forma elegante de traicionarme. A los 50, el cuerpo empezó a hablar más fuerte que las ideas. Un cansancio que no se curaba durmiendo, una tristeza que no venía de un solo lugar, una sensación de estar viviendo una vida prestada. Miré alrededor y descubrí que me había convertido en la mujer buena que todos querían tener cerca y que yo misma ya no soportaba ser. Buena para escuchar, buena para comprender, buena para resolver, buena para sostener, pero casi nunca buena conmigo. Ese día entendí que la bondad que me enseñaron tenía una trampa. Me pedía ser generosa con todos menos conmigo, flexible con todos menos con mis límites, compasiva con todos menos con mis heridas. Me enseñaron a medir mi valor por la paz que producía afuera, no por la verdad que respetaba adentro. Recordé cuántas veces dije sí con el alma diciendo no, cuántas veces acepté planes que me agotaban, silencios que me dolían, ausencias que me confundían. Lo llamé madurez, lo llamé amor, lo llamé paciencia. Hoy sé que muchas veces se llamó miedo a no ser querida. Ser buena se convirtió en un uniforme demasiado ajustado. Tenía que sonreír aunque estuviera cansada, entender aunque no me entendieran, cuidar aunque no me cuidaran. Y cada gesto de bondad sin justicia me fue alejando un poco de mí. A los 50 comprendí que la bondad sin límites no me hacía más humana, me hacía más invisible. Que la amabilidad que me exigían no era virtud, era comodidad para otros. Y que nadie iba a devolverme los pedazos de vida que yo misma estaba regalando. Me di cuenta de que había confundido amor con permiso para que cruzaran mis fronteras. Pensé que ser buena era no incomodar. Y terminé incomodándome a mí cada día. Creí que la paz era evitar conflictos y construí una guerra silenciosa dentro del pecho. Ese despertar no llegó con rabia, llegó con claridad. Entendí que no necesitaba volverme dura, necesitaba volverme justa, justa con mi tiempo, con mi cuerpo, con mis emociones, justa con la mujer que había postergado durante años para cumplir el papel de la buena. Miré mi historia y vi cuántas veces me habían aplaudido por aguantar lo inaguantable. ¡Qué buena eres!, decían mientras yo aprendía a tragar lágrimas en privado. Nadie sospechaba que esa bondad me estaba costando la alegría. A los 50 entendí que la verdadera bondad no es una cárcel dulce, que no se trata de vivir para que nadie se moleste, sino de vivir sin traicionarme, que ser buena no puede significar desaparecer.
Ese día dejé de temerle a la palabra justa. Justa no es egoísta, justa no es fría, justa no es mala. Justa es saber dónde termino yo y dónde empiezan los demás. Justa es amar sin perderme. Justa es decir no cuando el cuerpo grita basta. Comprendí que la mujer buena que me enseñaron a ser estaba diseñada para sostener a otros, no para sostenerse a sí misma, y yo necesitaba aprender otra forma de vivir. A los 50 descubrí que la bondad sin dignidad es sacrificio inútil, que el amor sin límites es terreno fértil para el abuso, que la paciencia sin reciprocidad es una forma de abandono propio. Ese día no me volví peor persona, me volví más entera. Dejé de ser buena según un guión ajeno y empecé a ser justa según mi verdad. Y entendí, por fin, que la mujer que cuida de todos pero se olvida de sí, no es buena, está perdida. 1. Entendí que ser buena no es decir sí a todo. Durante muchos años creí que la bondad tenía una sola forma: asentir, facilitar, no incomodar. Aprendí que la mujer buena era la que no ponía obstáculos, la que se adaptaba como agua a cualquier recipiente, la que decía sí antes de escuchar su propio latido. Nadie me explicó que ese sí automático no nacía del amor, sino del miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a quedarme sola, a no ser suficiente. Recuerdo cuántas veces acepté planes cuando mi cuerpo pedía descanso, favores cuando mi agenda estaba rota, conversaciones cuando mi alma necesitaba silencio. Decía sí con una sonrisa educada mientras por dentro algo se encogía. Creí que esa incomodidad era el precio natural de ser una buena mujer. A los 50 comprendí que mi sí se había vuelto un reflejo aprendido. No pasaba por mi verdad, pasaba por la expectativa ajena. Decía sí para que me quisieran, para que no se molestaran, para que no me vieran como difícil. Y sin notarlo, convertí mi vida en un territorio disponible para todos, menos para mí. Ser buena, me dijeron, era no poner problemas. Y yo traduje eso como no poner límites. Confundí generosidad con ausencia de fronteras. Pensé que amar era abrir todas las puertas, aunque entraran con los zapatos sucios. Recuerdo la primera vez que intenté decir no. La palabra me tembló en la boca como si estuviera cometiendo un delito. Sentí culpa antes de pronunciarla, como si proteger mi tiempo fuera un acto egoísta. Esa culpa no era mía, era una herencia antigua. A los 50 entendí que el sí sin conciencia no es virtud, es sumisión. Que la verdadera bondad necesita un esqueleto de respeto propio. Que decir sí a todo es decir no a una misma. Durante años viví con un contrato invisible. Yo cedía, los demás estaban cómodos. Yo me acomodaba, los demás sonreían. Y confundí esa calma externa con paz interior. Decía sí para evitar conflictos y terminé en guerra conmigo. Decía sí para conservar amores y terminé perdiéndome. Decía sí para ser aceptada y terminé siendo extranjera en mi propia vida. A los 50 comprendí que un sí que me lastima no es un acto de amor, es una renuncia, que no toda petición merece respuesta afirmativa, que no todo deseo ajeno es responsabilidad mía. Miré atrás y vi un rosario de síes que no me pertenecían. Síes dados por miedo, por costumbre, por educación. Síes que me dejaron cansada, vacía, resentida. Entendí que la mujer buena que me enseñaron a ser era cómoda para el mundo, pero incómoda para mi alma. Que ese modelo no buscaba mi bienestar, buscaba mi disponibilidad. A los 50 aprendí que decir no también es cuidar, que un límite claro puede ser más amoroso que 1000 síes huecos, que mi tiempo, mi energía y mi paz no son bienes públicos. Descubrí que muchos se molestaban cuando mi sí dejó de ser automático,
y ese enojo me reveló quiénes me querían por quien era y quiénes por lo que concedía. Comprendí que el sí verdadero nace de la elección, no del temor, que solo puedo dar con generosidad lo que no me arranca la calma. A los 50 empecé a preguntarme antes de responder, ¿este sí me acerca a mí o me aleja? ¿Nace de mi deseo o de mi miedo? Aprendí que no necesito justificar cada negativa, que mi vida no es un servicio al cliente, que mi bondad no es una obligación contractual. El día que dejé de decir sí a todo, algunos vínculos se reacomodaron y otros se cayeron. Y entendí que lo que se caía no era amor, era conveniencia. A los 50 supe que la bondad sin criterio me había vuelto invisible y que la justicia conmigo empezaba por una palabra simple y poderosa: no. Y entendí por fin que ser buena no es decir sí a todo, es saber a qué decir sí sin traicionarme. 2. Descubrí que mi silencio no era paz, era renuncia. Durante años confundí el silencio con virtud. Me enseñaron que la mujer sabia es la que no discute, la que no levanta la voz, la que soporta con una sonrisa lo que la incomoda. Crecí creyendo que callar era una forma elevada de amar, que la paz se construía tragando palabras y acomodando el pecho para que cupiera lo que dolía. Nadie me dijo que ese silencio, tan aplaudido por otros, era una lenta renuncia a mí misma. Recuerdo cuántas veces sentí algo arder por dentro y aún así sonreí. Cuántas conversaciones quedaron a medio camino porque preferí no incomodar. Cuántas verdades se me quedaron atascadas en la garganta mientras yo repetía que no valía la pena pelear. Lo llamé madurez, lo llamé prudencia, lo llamé amor. Hoy sé que muchas veces se llamó miedo. A los 50 entendí que mi silencio no me estaba dando paz, me estaba borrando. Cada palabra no dicha se volvía un pequeño ladrillo en un muro invisible que me separaba de mí. Creí que callar era proteger el vínculo y no vi que estaba desprotegiendo mi alma. Me enseñaron que una buena mujer no hace ruido, que expresar molestia era exagerar, que pedir respeto era ser conflictiva, que nombrar el dolor era dramatizar. Y yo aprendí la lección con disciplina, hasta convertirme en experta en tragar tormentas para mantener cielos ajenos despejados. Recuerdo el cansancio de guardar tanto, el cuerpo hablando en forma de insomnio, de nudos en el estómago, de una tristeza sin causa aparente. Mi silencio se volvió un cuarto lleno de cosas sin ordenar. A los 50 comprendí que la paz que nace del silencio forzado no es paz, es tregua con la injusticia. Que el conflicto evitado afuera se convierte en guerra adentro. Callaba para no perder amor y perdía partes de mí. Callaba para no ser difícil y me volvía invisible. Callaba para cuidar a otros y me descuidaba a mí. Entendí que no toda discusión es violencia y no todo silencio es virtud. Que hay palabras que, aunque incomoden, son semillas de respeto. Que mi voz no nació para decorar el ambiente, sino para nombrar mi verdad. A los 50 empecé a notar que mi silencio protegía a otros de sus responsabilidades. Que, mientras yo callaba, algunos podían seguir actuando sin consecuencias. Recuerdo la primera vez que me atreví a decir lo que sentía sin pedir disculpas. Me tembló el cuerpo entero, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Y sin embargo, después de hablar, respiré mejor. Comprendí que mi silencio no era bondad, era un contrato desigual. Yo me hacía pequeña para que otros no tuvieran que crecer. A los 50 entendí que la paz real no me pide esconder mi voz. Que un amor que solo existe si callo no es amor, es control disfrazado. Miré mi historia y vi cuántas veces elegí la comodidad ajena sobre mi verdad y me perdoné por no haber sabido hacerlo distinto. Descubrí que mi palabra no rompe puentes cuando nace del respeto,
que el conflicto honesto puede unir más que el silencio educado. A los 50 supe que mi voz no es un problema, es un límite con sonido, que hablar no me vuelve mala, me vuelve justa. Aprendí a distinguir entre el silencio que calma y el silencio que enferma, entre callar para escuchar y callar para desaparecer. Y entendí por fin que mi silencio no era paz, era renuncia a ser yo. 3. Dejé de confundir paciencia con aguante. Durante muchos años llamé paciencia a cosas que en realidad me estaban rompiendo. Creí que ser paciente era soportar silencios que dolían, ausencias que confundían, palabras que herían por dentro. Me enseñaron que la mujer buena espera, comprende, perdona una y otra vez. Y yo convertí el aguante en una especie de medalla invisible que nadie veía, pero que pesaba cada vez más sobre mi pecho. Recuerdo cuántas veces me dije un poco más cuando todo en mí pedía basta. Un poco más de tiempo para que cambie, un poco más de comprensión para que entienda, un poco más de esfuerzo para que funcione. Pensé que el amor probaba resistiendo tormentas y no supe distinguir entre construir un vínculo y sostener una herida. A los 50 entendí que la paciencia tiene dignidad y el aguante tiene miedo, que la paciencia cuida, pero el aguante se somete, que esperar procesos no es lo mismo que tolerar faltas de respeto. Yo había confundido la virtud con la resignación y lo pagué con años de cansancio silencioso. Me habían dicho que las relaciones reales requieren sacrificio, y yo interpreté sacrificio como tragar lágrimas sin hacer ruido, como aceptar menos de lo que necesitaba, como justificar lo injustificable para no quedarme sola. Llamé madurez a lo que en realidad era temor a perder. Recuerdo cómo mi cuerpo me daba señales que yo ignoraba. El nudo en el estómago antes de ciertas conversaciones, la tensión en los hombros después de ciertas visitas, el insomnio tras ciertos silencios. Mi alma me gritaba que eso no era paciencia, pero yo seguía repitiendo el guión aprendido. A los 50 comprendí que la paciencia no te deja vacía, te deja serena, que el aguante, en cambio, te va borrando de a poco, que no todo merece ser tolerado en nombre del amor. Miré atrás y vi cuántas veces me quedé donde ya no me cuidaban, porque confundí esperar con desaparecer. Pensé que si aguantaba lo suficiente el vínculo, se salvaría. No entendí que lo que se estaba perdiendo era yo. La paciencia es una decisión consciente, el aguante es una reacción del miedo. La paciencia tiene límites, el aguante no conoce fronteras. Y yo había vivido sin fronteras propias. A los 50 entendí que no vine a este mundo a resistir, sino a vivir. Que el amor no es una prueba de resistencia emocional, que nadie merece una mujer agotada para sentirse acompañado. Recuerdo el día en que dejé de llamarle paciencia a mi tristeza. Ese día me sentí culpable y libre al mismo tiempo. Culpa por romper un mandato antiguo, libertad por empezar a honrarme. Comprendí que la verdadera paciencia también sabe irse, que esperar no significa quedarse en cualquier parte, que el respeto no se construye sobre mi desgaste. A los 50 supe que aguantar no me hacía fuerte, me hacía invisible, que cada vez que toleraba lo que me hería, estaba enseñando cómo tratarme. Miré mis viejas historias y vi que no fracasaron por falta de paciencia, sino por exceso de aguante. Aguante de lo inaceptable, de lo desigual, de lo tibio. Aprendí que la paciencia cuida procesos, pero el aguante protege abusos, que la paciencia confía, pero el aguante se resigna. Y entendí por fin que dejar de aguantar no es rendirse, es empezar a respetarme. 4. Comprendí que la culpa era una educación, no una verdad.
Durante muchos años caminé con una culpa que no tenía nombre propio. Aparecía cuando quería decir no, cuando pensaba en elegirme, cuando necesitaba descanso. Era una voz antigua que me susurraba que estaba siendo egoísta, que una buena mujer no sé. Pone primero que el amor se demuestra sacrificándose. Yo creí que esa voz era mi conciencia y tardé décadas en descubrir que era solo una educación disfrazada de moral. Recuerdo cuántas veces pedí perdón por cosas que no había hecho mal. Perdón por no poder, por no querer, por no llegar a todo. Me disculpaba por sentir, por necesitar, por tener límites. La culpa se convirtió en un idioma aprendido, en una forma de habitar el mundo con la cabeza inclinada. A los 50 entendí que esa culpa no nació conmigo. Me la enseñaron con frases pequeñas, con miradas, con ejemplos silenciosos. Me mostraron que la mujer valiosa es la que se olvida de sí para cuidar a otros. Y yo obedecí sin cuestionar. La culpa aparecía cuando pensaba en mi tiempo como algo propio, cuando quería un espacio solo para mí, una tarde sin explicar, un sueño que no incluyera a nadie más. Sentía que traicionaba un mandato invisible. Recuerdo cómo la culpa me hacía quedarme donde no quería estar. Me obligaba a aceptar invitaciones, a sostener conversaciones, a prolongar relaciones que ya estaban muertas. No era amor lo que me ataba, era miedo a ser la mala. A los 50 comprendí que la culpa femenina es una herramienta de control muy antigua, que nos enseñaron a sentirnos responsables de la felicidad ajena, de la armonía familiar, de la paz de los otros. Me di cuenta de que la culpa no me hacía mejor persona, me hacía más manipulable, que mientras yo me sentía culpable, otros podían seguir cómodos. Recuerdo el día en que me pregunté por primera vez, ¿culpa de qué? Y no supe responder. No había delito, solo una mujer intentando vivir sin desaparecer. A los 50 entendí que la culpa era una educación, no una verdad moral, que me habían enseñado a sentirla para no poner límites, para no irme, para no cambiar las reglas. Vi cómo la culpa me robó decisiones, cómo me hizo dudar de intuiciones sanas, cómo me empujó a justificar lo injustificable. Comprendí que la culpa no me acercaba a la bondad, me alejaba de la justicia, que una mujer culpable es una mujer fácil de dirigir. A los 50 empecé a diferenciar entre responsabilidad y culpa. Responsabilidad es cuidar mis actos. Culpa era cargar con lo que no me correspondía. Recuerdo la primera vez que elegí algo para mí sin pedir perdón. Me tembló el cuerpo, pero también se abrió una ventana de aire nuevo. Entendí que la culpa me había hecho confundir amor con deuda. Creí que debía pagar con obediencia el hecho de ser querida. A los 50 supe que no le debo mi vida a nadie por haberme amado, que el amor no genera facturas emocionales. Miré atrás y vi cuántas veces la culpa me alejó de mí, y decidí empezar a desobedecerla. Comprendí que sentir culpa por cuidarme era la señal más clara de que necesitaba hacerlo. Y entendí por fin que la culpa no era mi verdad. Era solo una lección antigua que ya no quiero repetir. 5. Dejé de cuidar a todos menos a mí. Durante casi toda mi vida creí que cuidar era un verbo que siempre apuntaba hacia afuera. Cuidar a la familia, cuidar a la pareja, cuidar a los hijos, cuidar a los amigos, cuidar la casa, cuidar las emociones de todos para que nadie se sintiera mal. Me enseñaron que una mujer valiosa es la que sostiene, la que resuelve, la que anticipa necesidades ajenas antes de que sean dichas. Y yo me volví experta en mirar a los demás con lupa mientras me miraba a mí con los ojos cerrados, como si mis propias necesidades fueran un lujo que podía esperar para otro momento que nunca llegaba. Recuerdo cómo organizaba mi vida alrededor de agendas que no eran mías. Mi cansancio siempre era secundario, mi tristeza siempre podía esperar, mi descanso siempre era negociable.
Me levantaba pensando en lo que otros necesitaban y me dormía repasando lo que no había logrado hacer por ellos. Nadie me obligaba con palabras, pero yo cargaba un mandato invisible que me decía que ser buena era estar disponible, que ser amorosa era olvidarme un poco de mí. A los 50 empecé a notar un vacío extraño, una sensación de estar viviendo en una casa donde yo era la única que no tenía habitación propia. Cuidaba de todos y sin embargo me sentía descuidada por dentro. Mi cuerpo empezó a hablar con dolores suaves, con un cansancio que no se iba, con una tristeza sin causa aparente. Y comprendí que había convertido el cuidado en un camino de una sola dirección donde siempre salía de mí y nunca regresaba. Me di cuenta de que había confundido servicio con amor, sacrificio con virtud, entrega con desaparición. Pensé que cuidar era anticipar, proteger, resolver, pero nunca pensé que también era escucharme, respetar mis tiempos, decir hoy no puedo. Nadie me enseñó que el cuidado propio no es egoísmo, es la raíz desde donde se puede cuidar de verdad sin resentimiento. Recuerdo cuántas veces dije estoy bien cuando en realidad estaba agotada. Cuántas veces me senté a consolar a otros con el corazón pidiendo un abrazo que no me atrevía a pedir. Me volví enfermera de emociones ajenas y paciente invisible de las mías. Y lo llamé amor, cuando muchas veces era miedo a no ser necesaria. A los 50 entendí que cuidar a todos menos a mí me estaba volviendo una mujer cansada de ser buena. Que el cuidado que no se incluye a sí mismo termina convirtiéndose en una deuda silenciosa. Empecé a preguntarme por primera vez qué necesitaba yo, qué me hacía bien, qué me devolvía la alegría. Y esas preguntas me parecieron revolucionarias, casi prohibidas. Descubrí que muchos estaban acostumbrados a mi versión disponible, que cuando empecé a poner límites, algunos se incomodaron, no porque me quisieran menos, sino porque ya no podían usarme igual. Y entendí que el cuidado verdadero también filtra, también ordena, también revela quién está dispuesto a quererme completa y no solo útil. Comprendí que una mujer que no se cuida termina cuidando desde el resentimiento. Quedar sin recibir me había vuelto más dura por dentro, aunque por fuera siguiera sonriendo. Empecé a regalarme pequeños actos de atención, un descanso sin culpa, un no a tiempo, un espacio solo para mí, y sentí que algo antiguo empezaba a sanar. A los 50 supe que el cuidado no es un sacrificio sagrado, es un círculo que debe volver al corazón de quien lo entrega. Que no vine a este mundo para ser sostén de todos y refugio de nadie para mí. Aprendí que también tengo derecho a ser cuidada, escuchada, protegida, sin sentir que estoy pidiendo demasiado. Miré mi historia y vi a una mujer que dio lo mejor que pudo, pero que se quedó sin fuerzas por no reservarse nada. Y decidí empezar a tratarme con la misma ternura con la que siempre traté a otros. Comprendí que el amor propio no me aleja de nadie que valga la pena, me acerca a relaciones más justas. Entendí por fin que dejar de cuidar a todos menos a mí no me volvió egoísta, me volvió humana. 6. Aprendí que decir no me hace mala. Durante gran parte de mi vida creí que la palabra no era peligrosa, casi prohibida para una mujer que quisiera ser amada. Me enseñaron que una buena mujer es la que facilita, la que no pone obstáculos, la que siempre encuentra la forma de acomodarse para que nadie se sienta incómodo. El no sonaba a egoísmo, a dureza, a falta de cariño. Por eso aprendí a esquivarlo, a disfrazarlo de excusas, a convertirlo en silencios educados. Decía, tal vez, voy a intentarlo, déjame ver, cuando por dentro todo mi cuerpo gritaba que no podía, que no quería, que no me hacía bien. Recuerdo cuántas veces acepté cosas que me pesaban solo para no enfrentar una cara de decepción.
invitaciones, favores, compromisos, tareas que no me correspondían. Sentía que decir no era cerrar una puerta para siempre, que el amor tenía un precio y ese precio era mi disponibilidad. Nadie me explicó que el no también es una forma de cuidado, que proteger mi tiempo y mi energía no me convertía en mala, sino en responsable de mi propia vida. A los 50 empecé a notar que cada no tragado se convertía en un nudo dentro de mí, que aceptar por miedo me dejaba cansada, irritable, resentida. Comprendí que estaba construyendo relaciones sobre un terreno falso, donde yo aparecía siempre dispuesta, aunque por dentro estuviera agotada. Mi sí ya no era un regalo, era una obligación aprendida. Me di cuenta de que temía más al conflicto externo que al conflicto interno. Prefería incomodarme a mí antes que incomodar a otros. Y ese miedo me fue robando la voz. El no se volvió un territorio desconocido, una frontera que no me atrevía a cruzar. Pensé que la armonía se mantenía cediendo, sin ver que esa armonía me estaba dejando fuera. Recuerdo la primera vez que dije un no claro, sin adornos. Me temblaron las manos. El corazón se me aceleró como si hubiera cometido un delito. Esperaba un desastre, un rechazo definitivo, y lo que ocurrió fue algo mucho más simple. El mundo siguió, girando. Algunos se molestaron, otros entendieron, y yo sentí un alivio que no conocía. A los 50 entendí que el no destruye el amor verdadero, solo incomoda a quien se beneficiaba de mi falta de límites. Descubrí que las personas que me querían de verdad podían escuchar un no sin dejar de quererme. Y las que se alejaron al oírlo nunca habían amado mi esencia, sino mi disponibilidad. Empecé a mirar mi historia y vi cuántas veces mi sí había sido una mentira amable. Cuántas relaciones se habían construido sobre mi miedo a decepcionar. Comprendí que el no es una muralla, es una puerta que protege mi casa interior, que decir no a otros muchas veces es decir sí a mí. Me di cuenta de que el no también educa. Enseña a los demás cómo quiero ser tratada, hasta dónde pueden llegar, qué cosas no estoy dispuesta a negociar. Durante años esperé que adivinaran mis límites, mientras yo no me atrevía a nombrarlos, y luego me dolía que los cruzaran. A los 50 supe que una mujer sin no es una mujer sin forma, que mi bondad no puede depender de mi silencio. Aprendí a decir no sin explicaciones interminables, sin sentir que debía justificar mi derecho a existir. Y ese aprendizaje me hizo más liviana que cualquier dieta del alma. Descubrí que el no me aleja del amor, me acerca al amor correcto, que no vine a este mundo para ser útil a costa de mí misma, que mi tiempo, mi cuerpo, mis emociones son territorios sagrados donde la entrada no es obligatoria. Comprendí por fin que decir no me hace mala, me hace justa conmigo. 7. Entendí que la bondad sin límites atrae abusos. Durante muchos años creí que la bondad era un idioma universal que todos entendían de la misma forma. Pensé que si yo era amable, el mundo me respondería con amabilidad, que si yo era generosa, la vida me devolvería generosidad, que si yo me entregaba sin reservas, recibiría lo mismo a cambio. Nadie me explicó que la bondad, cuando no tiene fronteras, se convierte en un territorio fácil de invadir. Aprendí tarde que no todo el que recibe amor sabe cuidarlo, y que no todo el que se acerca a una mujer buena viene a amarla. Algunos vienen a usarla. Recuerdo cómo me educaron para ser conveniente antes que verdadera. Me dijeron que una mujer buena no complica, no cuestiona, no incomoda, que el amor se demuestra sirviendo, comprendiendo, estando siempre disponible. Y yo obedecí ese mandato como si fuera una ley sagrada. Me convertí en refugio de cansancios ajenos, en puerto de tormentas que no eran mías, en enfermera de heridas que nadie quería sanar por su cuenta.
Creí que esa era mi misión y no vi que me estaba vaciando. A los 50 empecé a notar un patrón que me dolió reconocer. Mientras más daba, menos me cuidaban. Mientras más entendía, menos me entendían. Mientras más cedía, más me exigían. Mi bondad no despertaba gratitud, despertaba costumbre. Y la costumbre, cuando no tiene límites, se vuelve abuso silencioso. Nadie necesitaba obligarme, yo misma abría la puerta con una sonrisa. Me di cuenta de que muchas personas no me querían, me necesitaban. Y la necesidad no es amor, es dependencia cómoda. Se acostumbraron a que yo resolviera, a que yo escuchara, a que yo acomodara mis horarios, mis emociones, mis planes. Y cuando intenté poner un límite, me miraron como si hubiera traicionado un contrato que nunca firmé. Recuerdo cuántas veces me sentí culpable por sentirme usada. Me repetía que el amor no pasa factura, que la generosidad no lleva cuentas. Y sin embargo mi cuerpo llevaba una contabilidad secreta de cansancios, de favores no correspondidos, de presencias desiguales. Mi alma sabía lo que mi educación negaba. A los 50 entendí que la bondad sin límites no es virtud, es desprotección. Que un corazón abierto sin fronteras es una casa sin puertas donde cualquiera entra con los zapatos sucios. Descubrí que el respeto no nace de lo mucho que doy, sino de lo mucho que me respeto. Miré mi historia con ojos más honestos y vi cuántas veces llamé amor a lo que era comodidad ajena. Cuántas veces acepté menos de lo que merecía por miedo a quedarme sola. ¿Cuántas veces mi bondad fue un puente de una sola vía donde yo siempre cruzaba hacia los demás y nadie cruzaba hacia mí? Empecé a comprender que el abuso no siempre grita, a veces sonríe, no siempre golpea, a veces pide favores eternos, no siempre insulta, a veces simplemente no considera tu cansancio, tu tiempo, tu vida. Y yo había permitido ese tipo de abuso por confundir dulzura con permiso ilimitado. A los 50 supe que la bondad necesita dientes para defenderse, que un límite claro es más amoroso que 1000 sacrificios silenciosos, que no vine a este mundo a ser recurso inagotable de nadie, sino compañera, no muleta. Recuerdo el temblor de las primeras veces que dije, hasta aquí. Sentí miedo de perder personas, y algunas se fueron, pero también llegaron otras, más respetuosas, más recíprocas. Entendí que mi bondad con límites filtraba corazones. Descubrí que hay gente que solo sabe relacionarse con mujeres agotadas, que se incomodan con la mujer que se cuida, que descansa, que dice no. Y comprendí que no era mi misión educar a todos, sino protegerme. A los 50 entendí que el abuso no es solo culpa del que cruza la frontera, también del que no la nombra, que mi silencio había sido un permiso mal interpretado y que aprender a poner límites era un acto de amor hacia mí y hacia cualquier relación futura. Vi cómo mi antigua bondad me había vuelto predecible, utilizable, siempre disponible. Y decidí transformarla en una bondad consciente, que da desde la elección y no desde el miedo. Comprendí que no tengo que demostrar mi valor regalando mi vida, que el amor que vale la pena no me quiere agotada, me quiere entera, que quien se ofende con mis límites no amaba mi corazón, amaba mis servicios. A los 50 supe que protegerme no me vuelve fría, me vuelve adulta, que decir no puedo, no quiero, no me hace bien, es un lenguaje sagrado, que mi energía es un bien finito y precioso, y entendí por fin que la bondad sin límites no atrae amor, atrae abusos, y que amarme es aprender a cerrar la puerta sin culpa. 8. Dejé de ser responsable de emociones ajenas. Durante muchos años viví creyendo que tenía un deber invisible, sostener el estado emocional de todos los que me rodeaban. Si alguien estaba triste, yo debía consolar. Si alguien estaba molesto, yo debía calmar.
Si alguien estaba confundido, yo debía ordenar su mundo. Me enseñaron que una buena mujer es la que armoniza el ambiente, la que evita conflictos, la que carga con los climas internos de los demás como si fueran propios. Y yo acepté ese papel sin cuestionarlo, hasta que mi espalda emocional empezó a doler. Recuerdo cuántas veces cambié mi ánimo para no incomodar el de otros. Sonreía cuando no tenía ganas, suavizaba mis palabras para no herir. Susceptibilidades, medía mis gestos para no provocar reacciones. Vivía pendiente de los estados ajenos como una meteoróloga del corazón que olvidó mirar su propio cielo. A los 50 comprendí que había confundido empatía con responsabilidad, que sentir con el otro no significa cargarlo, que acompañar no es resolver. Yo había convertido el amor en una especie de servicio de emergencia permanente, disponible a cualquier hora, sin horario de descanso. Me di cuenta de que muchas personas no aprendían a gestionar sus emociones porque yo lo hacía por ellas. Mi disposición constante les evitaba crecer y a mí me agotaba hasta los huesos. Pensé que estaba ayudando y en realidad estaba interfiriendo con sus procesos. Recuerdo cómo me sentía culpable si alguien se molestaba por un límite mío. Interpretaba su enojo como una falla personal, como prueba de que no había sido lo suficientemente buena. No sabía que cada adulto es dueño de sus reacciones y que yo no tenía que administrar tormentas que no me pertenecían. A los 50, entendí que la responsabilidad emocional ajena es una carga que nadie tiene derecho a entregarme, que puedo amar sin salvar, escuchar sin solucionar, acompañar sin perderme. Descubrí que mi paz no puede depender de la estabilidad de otros. Miré mi historia y vi cómo me convertí en amortiguador de dolores que no eran míos, cómo pospuse mis necesidades para apagar incendios ajenos, y comprendí que esa entrega me estaba robando la vida. Empecé a diferenciar entre empatía sana y fusión peligrosa, entre estar presente y disolverme, entre apoyar y cargar. Y ese aprendizaje me devolvió el aire. A los 50 supe que cada persona tiene derecho a sentir lo que siente sin que yo me convierta en bombera emocional, que el enojo del otro no me define, que la tristeza del otro no me pertenece. Recuerdo el alivio de decir por primera vez, lo siento, pero eso es tuyo. Sentí miedo de parecer fría y sin embargo me sentí más humana que nunca. Comprendí que amar no es evitarle a nadie el dolor, es respetar su proceso, que protegerme no me vuelve egoísta, me vuelve consciente. A los 50 entendí que mi tarea no es sostener emociones ajenas, sino cuidar mi propio equilibrio, que puedo acompañar sin cargar, querer sin desbordarme, estar sin desaparecer. Y entendí, por fin, que dejar de ser responsable de emociones ajenas fue empezar a ser dueña de las mías. 9. Comprendí que ser justa es honrar mi verdad. Durante muchos años pensé que la justicia era una palabra grande que pertenecía a los tribunales, a los libros, a las causas ajenas. No imaginé que también era un acto íntimo, cotidiano, casi silencioso. Creí que ser justa era tratar bien a los demás, repartir con equidad, comprender puntos de vista distintos, y me olvidé de que la primera justicia debía ser conmigo, con mi verdad, con lo que sentía y necesitaba de verdad. Recuerdo cómo durante tanto tiempo viví negociando mi propia voz para que el mundo estuviera en calma. Llamaba justicia a ceder, a no incomodar, a adaptarme para que nadie se sintiera desplazado. No entendía que esa versión de justicia me dejaba siempre del lado del sacrificio. A los 50 empecé a sentir que algo no cuadraba. Si yo era tan justa, ¿por qué me sentía tan injustamente tratada por la vida? ¿Por qué mi pecho cargaba un cansancio antiguo, una tristeza sin nombre, un resentimiento que me avergonzaba admitir? Y comprendí que había construido una justicia sin mi nombre dentro.
Ser justa empezó a significar otra cosa. Significó escuchar mi verdad aunque no fuera cómoda, aunque no sonara amable, aunque no encajara con la imagen de mujer buena que me habían vendido. Descubrí que la verdad propia no siempre es suave, pero siempre es honesta. Recuerdo cuántas veces traicioné mi intuición para no romper un vínculo. Cómo preferí quedar bien antes que estar bien. Cómo elegí la paz externa sobre la coherencia interna. Y entendí que esa elección no era justicia, era miedo disfrazado. A los 50 comprendí que honrar mi verdad no me vuelve dura, me vuelve digna. Que la justicia personal no es venganza, es equilibrio. Que decir lo que siento, nombrar lo que me duele, defender lo que necesito no me convierte en mala, me convierte en adulta. Miré mi historia y vi a una mujer que siempre tuvo claridad por dentro y confusión por fuera. Sabía lo que no quería, pero no se atrevía a decirlo. Sentía lo que necesitaba, pero lo posponía. Y esa distancia entre mi verdad y mis actos me fue enfermando. Ser justa empezó a ser un acto de valentía. Dejar de fingir entusiasmo donde no había alegría. Dejar de aceptar tratos que me encogían. Dejar de aplaudir lo que me lastimaba. Mi verdad dejó de ser un secreto vergonzoso para volverse brújula. A los 50 entendí que la justicia sin verdad es teatro, que no puedo ser justa con nadie si antes no lo soy conmigo, que mi vida no es un escenario para complacer expectativas ajenas. Recuerdo el temblor de las primeras veces que dije, esto no es justo para mí. Sentí que estaba rompiendo un hechizo antiguo y descubrí que la verdad, cuando se pronuncia, también sana. Comprendí que honrar mi verdad no destruye los vínculos que valen la pena. Al contrario, los limpia de mentiras cómodas. Los que se rompieron no estaban hechos para sostener a la mujer que soy. A los 50 supe que mi verdad no necesita permiso, que no debo explicarla hasta el cansancio, que puedo habitarla con serenidad. Aprendí que la justicia personal no es egoísmo, es orden interior, que ponerme en la ecuación no me resta humanidad, me la devuelve. Y entendí por fin que ser justa es honrar mi verdad, aunque el mundo necesite tiempo para entenderla. 10. Dejé de justificar lo que me hería. Durante demasiado tiempo, viví con un diccionario inventado para traducir lo que me dolía en algo soportable. A la indiferencia la llamaba cansancio, a la falta de cuidado la llamaba distracción, a los silencios fríos los llamaba etapas. Me convertí en intérprete oficial de las heridas que otros me causaban, como si mi tarea fuera encontrar siempre una excusa amable para no mirar la verdad de frente. Creí que justificar era un acto de amor, que comprenderlo todo me hacía una mujer madura, y no vi que cada justificación era un ladrillo más en la pared que me separaba de mí. Nadie me enseñó que el dolor que necesita traducción constante no es amor complejo, es falta de respeto con buen maquillaje. Yo repetía, seguro no se dio cuenta, no lo hizo con mala intención, así es su forma de ser. Mientras por dentro algo se rompía despacio, casi sin ruido. Recuerdo cuántas veces defendí a otros frente a mi propio corazón. Me sorprendía explicando lo inexplicable, suavizando lo evidente, minimizando lo que me atravesaba. Era como si tuviera miedo de llamar a las cosas por su nombre, como si nombrar la herida la volviera más real. Prefería vivir en una mentira amable antes que en una verdad incómoda. Me dijeron que el amor verdadero perdona todo, entiende todo, espera todo. Y yo convertí esa idea en una cárcel voluntaria donde el único requisito era no, escuchar mi propio dolor. Me acostumbré a hacerle más caso a las intenciones ajenas que a mis emociones, como si lo que yo sentía fuera un error de percepción. A los 50 empecé a sentir que ese mecanismo ya no me salvaba, me enfermaba. Cada justificación me dejaba un sabor amargo, una sensación de traición interna.
Comprendí que explicar lo que me hería no lo hacía menos hiriente, solo lo hacía más duradero. Empecé a ver que mis excusas eran un puente para que el daño siguiera entrando sin pedir permiso. Yo misma le abría la puerta con mis discursos comprensivos, con mi necesidad de mantener la imagen de mujer buena y tolerante, y por primera vez me pregunté por qué defendía tanto a quienes no me estaban cuidando. Miré mi historia con honestidad y vi un museo de justificaciones. Relaciones sostenidas con promesas que nunca se cumplían. Amistades donde siempre era yo la que entendía. Espacios donde mi incomodidad no tenía derecho a existir. Vi a una mujer repitiendo, no es para tanto, mientras su cuerpo gritaba lo contrario. Y sentí ternura por esa versión mía que creyó que amar era explicar el golpe para que doliera menos. Nadie le había enseñado que el amor que necesita abogado no es amor, es un caso perdido. A los 50 entendí que dejar de justificar no es volverse dura, es volverse lúcida. Que mirar la herida sin maquillaje es el primer paso para que deje de repetirse. Empecé a practicar un lenguaje nuevo. Esto me duele, esto no me hace bien, esto no es lo que quiero. Frases simples que antes me parecían peligrosas. Descubrí que nombrar el daño no lo crea, lo ordena. Que la verdad no rompe lo que está vivo, solo desarma lo que ya estaba podrido. Y aunque al principio me temblaba la voz, cada palabra honesta me devolvía un pedazo de dignidad. Recuerdo el miedo a parecer exagerada, sensible, dramática. Ese miedo me había mantenido años en silencio, pero comprendí que exagerado era seguir tolerando lo que me apagaba. Dramático era vivir con el alma encogida para no incomodar a nadie. Empecé a escuchar mi cuerpo como un consejero sabio, el nudo en el estómago, el cansancio repentino, la tristeza sin causa aparente. Eran señales, no caprichos. Y por primera vez decidí creerles más a mis sensaciones que a mis viejas excusas. A los 50 supe que justificar lo que me hería era una forma elegante de autoabandono, que cada explicación que inventaba para proteger a otros me dejaba a mí desprotegida. Comprendí que el respeto empieza cuando dejo de traducir el maltrato en poesía, que no necesito odiar a nadie para reconocer que algo me hace daño. Aprendí a separar la intención del resultado. Aunque no quisieran herirme, me estaban hiriendo. Y mi dolor merecía más atención que sus motivos. Empecé a notar cómo cambiaban mis relaciones cuando dejé de ser abogada del daño. Algunos se alejaron porque ya no había excusas donde esconderse. Otros se transformaron porque por fin entendieron mis límites. Yo cambié sobre todo. Caminé más liviana, más clara, menos cansada de fingir. Descubrí que la mujer que no justifica lo que la hiere no se vuelve solitaria, se vuelve selectiva. Y que la soledad digna es mejor que la compañía que exige mentiras. A los 50 comprendí que mi tarea no es explicar el mundo, es habitarlo con verdad, que no necesito construir relatos para que lo injusto parezca aceptable. Dejé de preguntarme ¿por qué lo hizo? Y empecé a preguntarme ¿cómo me hace sentir? Ese cambio de pregunta me salvó de muchas trampas antiguas. Entendí que mi corazón no necesita argumentos para merecer cuidado. Y entendí, por fin, que dejar de justificar lo que me hería no me hizo más fría, me hizo más despierta. 11. Aprendí que la bondad no exige sacrificio eterno. Durante años creí que la bondad era una especie de altar donde debía ir dejando partes de mí como ofrendas silenciosas. Me enseñaron que una mujer buena se mide por lo que soporta, por lo que entrega, por lo que es capaz de postergar de sí misma para que otros estén bien. Y yo acepté ese guión sin sospechar que el sacrificio eterno no es una virtud, es una forma lenta de desaparecer.
Pensé que amar era perderme un poco cada día, que cuidar era olvidarme, que ser generosa significaba vivir con el corazón siempre en modo renuncia. Recuerdo cómo celebraban mi capacidad de aguante como si fuera un talento. «Qué fuerte eres», decían, mientras yo me deshacía por dentro. «Qué buena mujer», repetían, mientras mi vida se iba llenando de tareas ajenas y vaciándose de mis propios sueños. Aprendí a sonreír cansada, a seguir de pie rota, a confundir el aplauso externo con un verdadero reconocimiento. Nadie me explicó que el sacrificio solo tiene sentido cuando es elegido y no cuando se vuelve obligación sin fin. A los 50 empecé a sentir que ese modelo me estaba pasando factura. Mi cuerpo ya no quería obedecer al mandato de siempre dar más. Mi alma empezó a rebelarse contra la idea de que amar era sangrar en silencio. Comprendí que la bondad que exige martirio no es bondad. Es una religión cruel que convierte a las mujeres en santas tristes. Y yo ya no. Quería ser una santa cansada, quería ser una mujer viva. Miré mi historia y vi cuántas veces sacrifiqué cosas esenciales esperando un amor que no llegaba con la misma fuerza. Sacrifiqué descanso por compañía, verdad por armonía, deseos por aprobación. Creí que ese intercambio me haría valiosa y solo me hizo invisible. Entendí que el sacrificio eterno no mejora los vínculos, los desequilibra. El que siempre da termina vaciándose. El que siempre recibe termina creyendo que merece todo. Recuerdo el día en que me pregunté por primera vez qué estaba recibiendo a cambio de tanto renunciar. La pregunta me pareció casi indecente, como si el amor no debiera tener reciprocidad. Pero algo dentro de mí ya no aceptaba la vieja narrativa. Comprendí que la bondad que no vuelve al corazón de quien la ofrece se convierte en deuda emocional, en resentimiento callado, en tristeza sin nombre. A los 50 supe que el sacrificio solo es noble cuando tiene límite y sentido, que no vine a este mundo para inmolarme en nombre de nadie, que el amor que vale la pena no me pide que me rompa para sostenerlo. Descubrí que la verdadera generosidad también sabe decir hasta aquí, que el cuidado de otros no puede construirse sobre mi desgaste permanente. Empecé a notar cómo algunos se sorprendían cuando dejé de ofrecerme como puente inagotable. Estaban acostumbrados a mi entrega automática, a mi disponibilidad sin horario, y entendí que no me querían por quién era, sino por lo que estaba dispuesta a sacrificar. Ese descubrimiento dolió, pero también me liberó de una cadena antigua. Comprendí que el sacrificio eterno no es amor, es miedo a perder, miedo a no ser querida si no doy de más, miedo a que me abandonen si no me convierto en salvadora. Y decidí dejar de negociar mi existencia por migajas afectivas. Aprendí que puedo amar sin vaciarme, acompañar sin desaparecer, ayudar sin quedarme sin fuerzas. A los 50 entendí que la bondad verdadera no se alimenta de mi sangre, se alimenta de mi conciencia, que un corazón generoso también necesita descanso, límites, reciprocidad, que nadie tiene derecho a pedirme una vida entera como precio de su tranquilidad. Y empecé a devolverme lo que durante años regalé sin medida. Descubrí que cuando el sacrificio se vuelve eterno, deja de ser virtud y se vuelve abuso normalizado. Que el amor sano no me quiere mártir, me quiere compañera. Que la mujer que se cuida no es menos buena, es más sabia. Y sentí por primera vez que mi bondad podía tener forma de abrazo hacia mí misma. Miré a la niña que aprendió a ser buena a costa de todo, y le dije que ya no hacía falta sufrir para merecer cariño, que el mundo no se derrumba si descanso, si pido, si recibo, que mi valor no se prueba con heridas. A los 50 empecé a construir una bondad con raíces y no con cadenas. Y entendí por fin que la bondad no exige sacrificio eterno.
exige respeto, equilibrio y amor también para mí. 12. Entendí que mi tiempo también es sagrado. Durante gran parte de mi vida traté mi tiempo como si fuera un recurso público, disponible para quien lo pidiera primero o más fuerte. Aprendí que la mujer buena es la que siempre tiene un espacio libre, la que acomoda su agenda para resolver urgencias ajenas, la que regala horas como si fueran hojas que nunca se acaban. Nadie me dijo que el tiempo es la forma más íntima de la vida, que entregarlo sin conciencia es entregar pedazos de mi propia existencia. Yo creí que decir "no tengo tiempo" era una falta de amor, y convertí mi reloj en un territorio sin dueño. Recuerdo cuántas veces pospuse cosas importantes para mí por atender necesidades de otros. Dejé sueños en pausa, descansos a medias, proyectos sin empezar, porque siempre aparecía algo más urgente. Vivía corriendo para cumplir agendas que no eran mías y al final del día me preguntaba por qué me sentía vacía si había estado tan ocupada. Mi tiempo se volvió un río que siempre regaba jardines ajenos y casi nunca el mío. A los 50, empecé a notar que el tiempo que regalaba no regresaba transformado en amor, sino en costumbre. Se acostumbraron a mi disponibilidad como quien se acostumbra al aire, sin agradecerlo, sin cuidarlo. Y comprendí que yo misma había enseñado que mi tiempo valía poco al entregarlo sin medida, sin elegir, sin protegerlo como lo que es. Mi vida contada en minutos. Miré atrás y vi una colección de horas perdidas en conversaciones que me drenaban, en favores que nadie recordaba, en compromisos que acepté por miedo a decepcionar. Vi a una mujer siempre ocupada y pocas veces plena. Nadie me había explicado que el tiempo no se recupera con disculpas, que cada hora regalada es un pedazo de historia que ya no vuelve. Recuerdo el día en que por primera vez me pregunté si quería estar donde estaba. La pregunta me pareció casi egoísta, como si mi deseo no tuviera derecho a participar en mis decisiones. Pero esa pregunta abrió una puerta. Empecé a ver que mi tiempo tenía un valor propio, que no debía ser moneda de cambio para comprar cariño ni aceptación. A los 50 entendí que el tiempo es sagrado porque es irrepetible, que decir "no puedo" no es rechazo, es cuidado, que elegir en qué invierto mis horas es elegir quién soy. Descubrí que muchas relaciones se sostenían sobre mi disponibilidad automática y que cuando empecé a administrarla, algunas se desordenaron, y ese desorden fue revelador. Comprendí que regalar tiempo sin ganas es una forma elegante de mentir, que estar por obligación no es presencia, es ausencia maquillada. Empecé a practicar un respeto nuevo, preguntarme si quería, si podía, si me hacía bien antes de abrir mi agenda como un mantel para cualquiera. A los 50, supe que mi tiempo también merece ser amado, que puedo reservar horas para no hacer nada, para escucharme, para disfrutar sin producir, que no tengo que justificar cada minuto que me regalo. Aprendí que quien se ofende con mis límites temporales no ama mi esencia, ama mi servicio. Recuerdo el alivio de empezar a decir "hoy no", "ahora no", "no tengo espacio". Frases simples que me devolvieron una calma antigua. Descubrí que el mundo no se derrumba cuando me elijo y que mi vida empieza a ordenarse cuando mi tiempo deja de ser tierra de nadie. Miré mi reloj con otros ojos y comprendí que cada hora es un trozo de mi historia, que entregarlo es un acto sagrado que merece conciencia, que mi tiempo no es un favor, es un regalo que decido a quién ofrecer. Y entendí por fin que mi tiempo también es sagrado y que cuidarlo es cuidarme a mí. 13. Dejé de temer al qué dirán. Durante demasiados años viví con un tribunal invisible sentado dentro de mi cabeza, un coro de voces imaginarias opinando sobre mis decisiones, mis palabras, mi forma de vestir, de amar, de vivir. Me enseñaron que una mujer buena debe cuidar su imagen antes que su verdad, que el qué dirán
es una especie de ley no escrita que organiza la vida. Y yo aprendí a caminar con ese peso, midiendo cada paso para no salirme del molde ajeno, olvidando preguntarme qué decía yo de mí misma. Recuerdo cuántas decisiones tomé pensando más en la mirada de otros que en mi propio corazón. Elegí caminos cómodos para la familia, silencios aceptables para la sociedad, sonrisas correctas para no parecer difícil. El qué dirán se convirtió en un espejo más poderoso que mi propio reflejo. Me miraba a través de ojos prestados y casi nunca a través de los míos. A los 50 empecé a sentir el cansancio de vivir para un público que no paga mis cuentas emocionales. Descubrí que mientras yo cuidaba mi reputación, mi alma se quedaba sin voz. Comprendí que el qué dirán no es una opinión colectiva. Es un miedo individual disfrazado de consenso. Miré mi historia y vi cuántas veces dejé de hacer cosas que me habrían hecho feliz por temor al juicio. Amores no vividos, proyectos no iniciados, verdades no dichas. Mi vida se volvió una obra cuidadosamente editada para agradar a espectadores que ni siquiera estaban mirando con atención. Recuerdo el día en que me pregunté por primera vez, ¿y yo qué digo? La pregunta me desordenó el mundo. Entendí que había construido una identidad basada en expectativas ajenas y que mi voz estaba enterrada bajo capas de prudencia aprendida. A los 50 comprendí que el qué dirán cambia de forma pero nunca se satisface. Que siempre habrá alguien incómodo con mi libertad, con mis límites, con mi alegría, y que no vine a este mundo para ser una versión correcta de mí, sino una versión verdadera. Descubrí que el miedo al juicio me había robado espontaneidad, que caminaba como quien pisa un suelo frágil, cuidando no hacer ruido. Y entendí que la vida no se vive de puntillas, se vive con pasos enteros. A los 50 supe que el qué dirán no me acompañará en mis noches de insomnio, ni celebrará mis logros, ni curará mis heridas. Que es una sombra ruidosa, pero vacía. Empecé a elegir con otros criterios. Mi paz, mi coherencia, mi alegría. Recuerdo el vértigo de las primeras decisiones tomadas sin consultar al tribunal imaginario. Sentí miedo y alivio al mismo tiempo. Y descubrí que la libertad tiene un sonido propio, distinto al aplauso. Comprendí que no necesito permiso para ser quien soy, que mi vida no es un examen público, que el respeto más importante no es el ajeno, es el mío. A los 50 entendí que el qué dirán es una cárcel sin barrotes reales, que la llave siempre estuvo en mi bolsillo, y decidí abrirla, aunque algunos se sorprendieran al verme salir, y entendí por fin que dejar de temer al qué dirán fue empezar a escuchar lo que yo tenía que decir. 14. Comprendí que el amor real no exige sufrir. Durante demasiados años confundí el amor con una especie de prueba de resistencia emocional. Creí que amar era aguantar tormentas, aceptar silencios que dolían, justificar ausencias que desgastaban. Me enseñaron que el amor verdadero se mide por lo que soportas, por lo que perdonas, por lo que estás dispuesta a sacrificar. Y yo adopté esa idea como un mandamiento, sin sospechar que estaba llamando amor a lo que muchas veces era miedo a quedarme sola. Recuerdo cuántas veces me repetí que todas las relaciones son difíciles, que nadie es perfecto, que el amor también duele. Convertí el sufrimiento en una especie de idioma romántico, como si las lágrimas fueran prueba de intensidad. No entendía que el dolor constante no es profundidad, es alarma. A los 50 empecé a sentir que esa narrativa ya no me cabía en el pecho. Observé mi historia y vi cómo había normalizado lo que me apagaba. Silencios largos, indiferencias pequeñas, desbalances grandes, y comprendí que había aprendido a llamar amor a cualquier cosa que no fuera abandono total. Miré a mi alrededor y noté que siempre era yo la que entendía, la que esperaba,
la que intentaba un poco más. Pensé que eso me hacía especial, cuando en realidad me estaba haciendo invisible. El amor no puede ser un escenario donde solo uno sostiene el guión. Recuerdo el día en que me atreví a pensar que tal vez el amor no tenía que doler tanto. La idea me pareció casi revolucionaria. ¿Y si amar no era sufrir en silencio? ¿Y si el amor también podía ser descanso, calma, reciprocidad? A los 50 comprendí que el amor real no exige que me rompa para demostrarlo, que no me pide cerrar los ojos ante lo que me hiere, que no me obliga a negociar mi dignidad por un poco de compañía. Descubrí que el sufrimiento prolongado no es señal de amor grande, sino de límites pequeños, que un vínculo que me deja más triste que serena no es un hogar, es una trampa emocional con nombre bonito. A los 50 supe que el amor que vale la pena no me pide que me pierda para quedarse, que no necesita que yo traduzca sus descuidos ni que maquille sus faltas. Recuerdo cómo me tembló el cuerpo al empezar a llamar a las cosas por su nombre, aceptar que no todo lo que amé me amó bien, que no todo lo que cuidé me cuidó. Comprendí que merezco un amor que no me pida disculpas por existir, un amor que no me obligue a caminar de puntillas, que no me deje dudando de mi valor. A los 50 entendí que el amor real no es una batalla diaria, que puede tener dificultades, sí, pero no convertirse en mi principal fuente de dolor. Y entendí, por fin, que el amor verdadero no exige sufrir para quedarse, exige respeto para crecer. 15. Entendí que mi vida empieza cuando dejo de complacer. Durante casi toda mi vida creí que complacer era una forma de amor. Me enseñaron que la mujer valiosa es la que sabe adaptarse, la que suaviza su carácter para encajar, la que pone la felicidad de otros por delante de la suya. Y yo adopté ese papel con una disciplina silenciosa, como si mi misión fuera mantener contento al mundo, aunque mi corazón se quedara a medias. Pensé que complacer era un puente hacia el cariño, y no vi que también podía ser un camino directo hacia mi propia desaparición. Recuerdo cómo aprendí a leer rostros ajenos antes que el mío, a detectar cambios de humor, a anticipar necesidades, a convertirme en traductora de deseos que nadie se molestaba en decir. Mi identidad se fue moldeando alrededor de expectativas externas, como una arcilla que siempre toma la forma del recipiente donde la colocan. Y así, sin darme cuenta, me convertí en una mujer experta en agradar y principiante en vivir. A los 50 empecé a sentir un cansancio distinto, un agotamiento que no se curaba durmiendo. Era el peso de tantos años intentando ser conveniente, correcta, aceptable. Me di cuenta de que había construido una vida donde casi todo tenía permiso menos yo. Mi risa, mis decisiones, mis tiempos siempre pasaban por un filtro invisible. ¿Le gustará a los demás? Miré mi historia y vi cuántas veces dije sí cuando quería decir no, cuántas veces fingí entusiasmo, cuántas veces guardé mi verdad para no incomodar. Llamé amor a ese ejercicio de borrarme un poco, cada día, y comprendí que complacer no me acercaba a nadie, me alejaba de mí. Recuerdo el miedo que sentí al imaginar una vida sin ese mandato. ¿Quién sería yo si dejaba de ser la que facilita todo? ¿A quién le importaría si no era útil, amable, siempre disponible? Esas preguntas me revelaron hasta qué punto había confundido mi valor con mi capacidad de servir. A los 50 entendí que mi vida no podía seguir siendo un escenario donde yo era actriz secundaria de mi propia historia, que complacer no es una virtud cuando se vuelve mi única forma de existir. Descubrí que detrás de mi sonrisa educada había una mujer con deseos propios esperando permiso para nacer. Empecé a experimentar pequeños actos de desobediencia, elegir un plan que me gustara, decir que no sin dar un discurso, cambiar de opinión sin pedir perdón.
Cada gesto me hacía sentir un poco culpable y mucho más viva. Comprendí que complacer a todos es una tarea infinita e imposible, que siempre habrá alguien decepcionado si me elijo, y que esa decepción ajena no es un fracaso mío, es el precio natural de ser real. A los 50 supe que mi vida empieza donde termina la necesidad de agradar, que no vine a este mundo a ser cómoda para otros, sino verdadera para mí. Descubrí que el amor que depende de mi complacencia no es amor, es contrato. Recuerdo el vértigo de empezar a mostrarme sin maquillaje emocional. Algunos se sorprendieron, otros se alejaron y otros, los más valiosos, se quedaron a conocerme de verdad. Y entendí que nunca había sido yo quien perdía cuando dejaba de complacer. Aprendí que mi alegría no puede ser un producto negociable, que mi voz no nació para pedir permiso, que mi vida merece decisiones propias, aunque no tengan aplauso. A los 50 comprendí que dejar de complacer no me volvió egoísta, me volvió auténtica, que no necesito ser la mujer ideal de nadie para ser la mujer real que soy. Y entendí por fin que mi vida empieza justo en el instante en que dejo de complacer para empezar a elegirme. A los 50 comprendí que no me volví dura, me volví verdadera, que no perdí la bondad, solo le di columna vertebral. Durante años creí que ser buena era desaparecer un poco para que otros brillaran, que amar era ceder, que la paz se construía callando. Y un día, casi sin darme cuenta, me encontré cansada de un papel que me quedaba pequeño. Descubrí que la mujer que siempre complace termina viviendo en una casa donde todos tienen habitación menos ella. Y esa revelación me abrió los ojos más que cualquier consejo. Miré mi historia y ya no vi fracasos, vi aprendizajes con nombre propio. Cada vez que dije sí sin querer, cada vez que justifiqué lo que me hería, cada vez que cargué emociones ajenas, estaba ensayando el camino hacia esta mujer que soy hoy. Nada fue en vano, aunque doliera. Comprendí que el dolor no fue castigo, fue un maestro incómodo que me enseñó a volver a mí. Entendí que la bondad sin justicia se vuelve cárcel, que el amor sin límites se vuelve abuso, que el silencio prolongado se vuelve renuncia. Y no porque el mundo sea cruel, sino porque yo había aprendido a vivir de espaldas a mi propia voz. A los 50 descubrí que no vine a este mundo a ser conveniente, sino a ser consciente. Aprendí que decir no me hace mala, me hace clara, que cuidar mi tiempo no me vuelve egoísta, me vuelve adulta, que honrar mi verdad no destruye el amor, solo desnuda lo que nunca fue amor. Y esas certezas me fueron reconstruyendo por dentro como quien ordena una casa después de una larga mudanza. Comprendí que nadie me estaba perdiendo cuando me elegía, que en realidad me estaba encontrando, que la mujer que deja de complacer no se queda sola, se queda bien acompañada de sí misma. Y esa compañía que antes me asustaba se volvió mi lugar más seguro. A los 50 supe que el amor real no exige sufrimiento, que la familia no es una cárcel emocional, que la culpa era una educación y no una verdad. Empecé a desobedecer mandatos antiguos con una ternura nueva, como quien aprende a caminar de nuevo dentro de su propia piel. Miré a la mujer que fui y no la juzgué. Hizo lo que pudo con lo que sabía. Creyó que aguantar era amar, que callar era cuidar, que sacrificarse era virtud. Hoy la abrazo con gratitud porque gracias a ella llegué hasta aquí, a esta versión que ya no se traiciona. Comprendí que ser justa conmigo no me aleja de los demás, me acerca a relaciones más honestas, que los vínculos que necesitan mi desaparición para funcionar no son mi destino, que mi vida no empieza cuando alguien me elige, empieza cuando me elijo yo. A los 50 descubrí que la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino dejar de hacer lo que me hiere, que no necesito permiso para respirar a mi ritmo,
para amar a mi manera, para vivir según mi verdad. Y entendí por fin que la mujer que se elige no se vuelve egoísta, se vuelve entera, no se vuelve fría, se vuelve despierta, no se queda sola, se queda consigo. Esa es la moraleja que la vida me escribió en la piel. Cuando dejo de ser buena para ser justa, empiezo a ser mía. Gracias por acompañarme hasta este último latido del mensaje. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de tu historia caminó junto a estas palabras. Tal vez te viste en la mujer que aprendió a callar, en la que cargó culpas que no eran suyas, en la que creyó que amar era desaparecer un poco. Y quiero que sepas algo. No estás llegando tarde a tu vida, estás llegando a tiempo a ti. Que lo que escuchaste hoy no se quede solo como una reflexión bonita, que sea una semilla pequeña dentro de tu pecho, recordándote que no necesitas volver a encogerte para ser querida, que no tienes que pedir permiso para cuidarte, que tu paz también es un acto de amor. Si este mensaje tocó tu corazón, quédate en este espacio para seguir caminando juntas. Suscríbete para no perder los próximos encuentros. Comparte este video con otra mujer que tal vez hoy necesita escucharlo y cuéntame en los comentarios qué parte de ti está aprendiendo a ser justa por primera vez. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad, por tu valentía de mirarte sin maquillaje. Que esta noche descanses sin culpas, que mañana despiertes un poco más tuya y que nunca vuelvas a traicionarte por miedo a no ser amada. Nos encontramos en el próximo mensaje.